Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Acepto, Diego Sheyman, los 60 segundos que me debe. No sé si ahorrarlos en pesos o en dólares esos segundos. Vamos a estar discutiendo y charlando sobre este tema en un ratito. Me necesitaría poner aire en el monitor de acá. Ahora, cuando se pueda, lo hacemos. Vamos a arrancar este programa. Es una jornada increíble. La verdad que está todo tan convulsionado. Pasó lo del diputado Ameri, ustedes ya lo saben. Tenemos acá la posibilidad de tener al diputado Waldo Walsh. Vamos a conversar con él, que se retiró especialmente del recinto para venir a hablar de, no de este tema de Ameri, de temas verdaderamente importantes y graves de la Argentina, y va a regresar al recinto en un instante. Está Graciela Ocaña, también diputada, Willy Cohen, un amigo de la casa, también para hablar del descalabro económico que cada vez más evidente y sobre todo de los miedos que tenés vos del otro lado, que son entendibles, que son atendibles, y vamos a tratar de explicarte todo lo que necesitas para que estés tranquilo, para que entiendas bien qué está pasando con el dólar, qué pasa con los ahorros, qué pasa con los bancos, qué tipo de economía argentina es la que se viene. Eso en un ratito nada más. Pero por supuesto, Santi, con temas importantísimos. Buenas noches. Muchos temas importantes, además de todo lo referido al diputado Ameri, que tenemos detalles muy importantes de lo que pasó con el diputado y en el entorno. Vamos a hablar de dos encuentros políticos, las dos parejas políticas del momento, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Por un lado, cenaron a solas, tenemos los detalles de ese encuentro y además una reunión reservada entre Macri y Larreta, la pareja del momento en la oposición. Diego, muy bien. Te voy a contar los detalles de esa reunión. Se habló de 2023, ¿eh? Atención, porque hay definiciones en la oposición también. Diego. Atención con esto que va a contar Santiago. Dos parejas recontra relevantes en la política. ¿Qué piensan? ¿De qué hablan? ¿Qué secretos tienen Alberto y Cristina? Y del otro lado, ¿qué secretos tienen y de qué hablan Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta? Lo sabe todo Santi Fioriti, pero también Lucía Salinas esta noche. Máximo, una más de Máximo. Diego, buenas noches. Máximo Kirchner desde 2016 que no paga al menos 3 impuestos. Estamos hablando de el IVA, ganancias y bienes personales por un conjunto de propiedades que él heredó de sus padres. ¿Sabés a cuánto asciende esa deuda? Más de 4 millones de pesos. ¿Y sabés quién va a pagar esa deuda impositiva que entró a una moratoria fiscal? Vamos a contar todos esos detalles del diputado nacional que con su sueldo pidió a la justicia no pagar esa deuda, no pagar esas cuotas con un patrimonio de 143 millones de pesos. Muy bien, Máximo no quiere pagar impuestos. Y en un rato hablamos con Waldo Walsh, hablamos con Willy Cohen, hablamos con Graciela Ocaña, pero hay mucho para conversar en este programa. Vamos a tocar, por supuesto, lo del diputado Ameri, pero hay otros temas más importantes, más graves, más necesarios y que requieren más debate y que te preocupan muchísimo más. Y justamente tiene que ver lo que pasó con el diputado Ameri, lo que yo tenía pensado plantearles a ustedes en el editorial del día de hoy, que vamos a ir conversando, vamos a ir interrumpiendo para ir conversando con los invitados como siempre. Hace 2 semanas, en este mismo espacio en el editorial, dijimos que la Argentina estaba empantanada. Después Marcelo Longobardi sumó otro concepto, dijo paralizada. Joaquín Morales Solá escribió el domingo en La Nación y dijo que nos ve al borde del abismo. El empresario Eduardo Costantini, que había visto muy bien la llegada de Alberto Fernández al poder, dijo hace poquitas horas, vamos directo a chocar contra una pared. En este programa, donde ahora está sentado Waldo Walsh la semana pasada, José María Campagnoli, el fiscal, dijo, es el periodo más oscuro desde 1983. Martín Lustó, que es un hombre de diálogo, dijo, nunca estuve tan preocupado por la Argentina. Margarita Barrientos dijo que en la cabeza de Cristina, en esa cabecita, dijo, no existe la pobreza. Y Oscar Martínez, hace un tiempito ya, dijo que a veces siente que perdió toda esperanza en que la Argentina salga adelante. Todas estas son frases muy fuertes, de referentes de la política y también referentes de la sociedad. Cada uno tiene una historia, un pensamiento distinto, una condición de vida diferente, pero todos, cada uno a su manera, lo que están describiendo es un fenómeno muy triste que está ocurriendo en nuestro país, y es el fenómeno de la degradación. Argentina ha entrado en un proceso de degradación permanente. Lo que pasó hoy con el diputado Ameri viene bien por esto. ¿Hay otra metáfora, hay otra imagen más contundente de la degradación política de esto que veíamos hoy? Que era ser un garante, un sustento ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran. Y en función de esto también se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada durante la gestión del gobierno anterior, finalmente un objetivo,
que era ser un garante, un sustento ante la posibilidad de contingencia. Bueno, vieron 200 veces esta imagen, ¿no? Durante el día. Es increíble, es escandaloso. Ahora vamos a hablar con Waldo Wolf, cómo lo vivieron en la Cámara. Pero hay un montón de cosas para hablar más allá de lo que pasó con el diputado Ameri. Fíjense en el mismo video, en el cuadrito de arriba, en el cuadro exacto de arriba, hay un diputado que es el diputado Gioja, que además tiene una historia y un valor y un peso dentro del peronismo en la Argentina, que fíjense, está sentado, pareciera que está dormido. Está bien, no está con su mujer, no está haciendo nada raro, pero mírenlo a Gioja arriba. Mírenlo. ¿Qué está haciendo el diputado Gioja? Tampoco está escuchando lo que está diciendo el diputado Carlos Heller, que uno entiende que mínimamente a los diputados de su mismo partido los escuchan. Está hablando Carlos Heller, no es que estaba hablando Waldo Wolf y como no lo quieren, no lo escuchan. Ni siquiera escuchan a los de su mismo partido. No solamente Ameri, que estaba muy entretenido, sino también Gioja, que no se sabe qué estaba haciendo, estaba en otra. Y esto no es la primera vez que lo vemos y vale la pena empezar a discutir si corresponde seguir teniendo estas sesiones virtuales de esta manera, si se pueden debatir temas serios de esta manera, si están a la altura de las circunstancias. No quiero decir todos, porque por supuesto la mayoría sí lo está. Pero hay algunos dirigentes que claramente, como están en su casa, sienten que no están en el Congreso, que no están debatiendo algo importante. Es lo mismo la casa que la banca de diputados. Bueno, ya vamos a retomar el tema, hay mucha información de Santi. Pero mostramos esto como imagen o metáfora del día de la degradación. ¿Qué tipo de degradación estamos hablando? La degradación de las instituciones, la degradación de los valores, ya ni el mérito se salva en la Argentina. La degradación de la palabra. La semana pasada nos dijo Carlos Melconian en este programa, la palabra del presidente vale 0. Así lo dijo. Y la degradación, por supuesto, también, y esto es lo más importante, de las consignas y reivindicaciones que el propio gobierno dice defender. Porque en el nombre del pueblo, otra palabra que cayó en la desgracia de la manipulación, en nombre del pueblo y voraces de poder y de dinero y de todo tipo de acumulación, fueron pervirtiendo un montón de conceptos que eran muy valiosos en la Argentina. Fíjense, les voy a enumerar algunos. A la redistribución de la riqueza la transformaron claramente en redistribución de la pobreza. Hace ya varios años en la Argentina. A la movilidad social ascendente, que es un concepto de Perón, ahora la llaman meritocracia y la desprecian. A la opción por los pobres, de la Iglesia, por ejemplo, y a la ayuda social, la transformaron en un pobrismo clientelar que lo único que genera es sociedades cada vez más pobres y más dependientes de los caudillos de turno. Son viejos valores que se fueron pudriendo al sol, como si hubieran dejado la ideología fuera de la heladera desde los 70. El problema no son las ideas, el problema es que se fueron pudriendo y que en el mejor de los casos quedaron como caricaturas de aquellas ideas y en el peor de los casos como la negación misma de todos los valores que dicen defender. ¿Y eso qué generó? Generó una sociedad donde ya no hay ningún valor moral, donde todo da lo mismo, como te decíamos la semana pasada cuando escuchábamos el tango Cambalache. Algunos ejemplos, o el más importante tal vez. La persona con mayores niveles de corrupción y autoritarismo de la historia democrática en la Argentina, que es Cristina, no solamente no pagó ningún costo político, ni social, ni judicial, sino que además maneja el país a gusto y placer. Si quiere, libera presos, ya sean violadores o corruptos que compartieron el gobierno con ella. Si quiere, expulsa jueces. Si quiere, le cierra el micrófono a un senador que le ganó en las elecciones limpiamente como Esteban Bullrich. Si quiere, humilla y maltrata al mismísimo presidente de la nación. Si quiere, manda expropiar una empresa. Y si quiere, desafía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, y atención con esto, el martes, va a tener que definir qué pasa con los jueces desplazados por Cristina. ¿Se va a animar, me pregunto hoy, ¿se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? Porque parece que el único que tiene ganas de trabajar en la Corte Suprema es su presidente Carlos Rosenkrantz. El resto, si puede, no hace nada. El resto, si puede, se hace el distraído. Otra pregunta delicada. ¿Qué garantías hay de que Cristina acate la decisión de la Corte si tiene amplios antecedentes de ignorar completamente las decisiones de todos los tribunales? ¿Con qué autoridad le pedimos a la población que cumpla con la ley si la persona más poderosa de este país no lo hace? En las tomas de tierras ocurre algo similar. Nadie se anima. Ni gobiernos, ni jueces, ni policías. ¿Se animan a qué? A aplicar la ley. Porque en Argentina hasta la ley es una cuestión de opiniones. Ya lo decía Carlos Fait, ex ministro de la Corte, importantísimo, antes de morir con honor. Dijo, en Argentina el Código Penal es apenas una lista de sugerencias.
Con las tomas de tierras es increíble. Acá salen a decir los ministros, es un delito y no hacen nada. Son comentaristas de la realidad, parecen periodistas o intelectuales, pero no ejecutan ninguna medida para solucionar el problema. Quiero empezar a conversar con nuestros invitados ahora. Está Graciela Ocaña, está Waldo Wolf. Waldo, ya te dimos la bienvenida. Graciela, aprovecho para saludarte. ¿Qué piensan ustedes de esto primero que estoy planteando, ¿no? Esta sensación de que no hay autoridad, arranco por Graciela, que es la dama, no hay autoridad, pareciera que todo da lo mismo, la persona más poderosa no cumple con la ley. ¿Cómo le pedimos a la gente que cumpla con el Código Penal? Buenas noches. Buenas noches, Diego, a todos. Yo creo que es muy grave lo que está pasando y las frases y lo que vos expusiste es una demostración de eso. Creo que claramente aquí hay un poder detrás del poder. El poder es Cristina, que se escondió detrás de Alberto Fernández para ganar la presidencia y hoy ha decidido tomar el poder, generar su propia agenda, que no tiene que ver con los problemas que el ciudadano de pie siente que están ocurriendo en este momento, que es la situación de la salud por la pandemia, es la situación económica agravada por la cuarentena eterna, es esa falta de, yo te diría, de decisiones por parte del Gabinete Nacional, donde no solamente con la toma de tierras, digamos, hay una ministra que dice que tomar tierras es un delito, que es la ministra del área, la arquitecta Bielsa, pero al mismo tiempo hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que como solución se le ocurre generar un fideicomiso y comprar las tierras para entregarla. Entonces, está todo mal en la cabeza del presidente, que creo que está haciendo todo lo contrario de lo que dijo, digamos, basta revisar cualquier entrevista, discurso, sus opiniones. Y creo que aquí la que manda, la que marca la agenda, claramente es Cristina, y la única agenda que tiene Cristina es la venganza y es conseguir la impunidad para ella, su familia y los funcionarios que la acompañaron en su gestión. Y creo que eso ha puesto de cabezas el país en el medio de una situación muy grave desde lo social y lo sanitario. Waldo. Sí, vos hablabas muy bien de que lo que pasó hoy con el diputado Ameri es una metáfora de la Argentina. Y la metáfora es que cuando quien tiene que dar el ejemplo es el contraejemplo, se hace muy difícil decirle a la ciudadanía que uno no es parte. Nosotros también sentimos frustración de ver que se pone en tela de juicio la meritocracia. ¿Cómo le explicamos a un televidente que está viendo ahora y que se va a dormir en un ratito y mañana se levanta temprano para ir a trabajar, que nosotros los diputados de la Nación atendemos desde nuestra casa, o que el Poder Ejecutivo no se bajó el sueldo cuando nosotros durante el principio de la pandemia presentamos 2 proyectos como espacio diciendo a nosotros nos da vergüenza que esté la ciudadanía sufriendo y nosotros no? ¿Cómo le decimos a alguien que acate la ley cuando se ha vulnerado el sistema democrático, republicano, institucional? Esto es importante para mí decirlo porque a veces uno habla de república y el kirchnerismo te carga, ¿no? Te dice, ustedes hablan de república. El romper la república trae pobreza, porque si no hay independencia de poderes, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay trabajo. Por más que aparezca el presidente del Banco Central diciendo no compren dólares, por más que aparezca el ministro de Economía, además de decir Sarasa, diciendo que el dólar no oficial o el blue no incide en los precios, todos sabemos, porque somos gente que anda por la calle, que el dólar blue incide en la lista de precios, la gente no te pasa presupuestos. Entonces, nadie quiere reponer. Se ha roto el valor mínimo. Vos hablabas de la palabra. La palabra es el instrumento que utilizamos las civilizaciones para pactar reglamentos, para pactar jurisprudencia, para pactar leyes. Entonces, cuando la palabra pasa a ser una onomatopeya, no te cree, la sociedad no te cree. Y ese es el desafío que tenemos hoy en día, mínimamente recuperar lo básico. No estamos hablando de alta política, estamos hablando de la meritocracia. Yo le pregunto cuando el kirchnerismo me dice que hay que terminar con la meritocracia, ¿qué significa? ¿Que mañana cada uno de nosotros puede ir y pedirle al presidente ocupar el cargo de él y ganar la plata que ganan los funcionarios o que ganamos los funcionarios? Yo le pregunto, la gente que está viendo en casa, ¿no tenemos todos una historia?
de alguien que se levantó a la mañana, de alguien que estudió, de alguien que le fue mal, de alguien que tuvo que sacar una hipoteca, de alguien que tuvo que pedir un crédito. Estamos discutiendo si las tierras se trabajan o se toman. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o que yo trato de hacer, es no disociarme, como a veces veo que hacen ciertos funcionarios, que te hablan desde una torre de Babel, hablando en un idioma que no habla la ciudadanía, y no entendiendo que por más que quieran cambiar y tapar el sol con las manos, el sol te alumbra igual. Es muy interesante todo lo que planteas, Waldo, porque me da el pie justo para continuar con lo que tenía pensado decir y para empezar a hablar con Willy Cohen del tema del dólar, porque con el tema del dólar pasa exactamente lo mismo que vengo planteando y esto que también planteaba recién el diputado Waldo Wolf. El presidente volvió a cometer el mismo error que varios de sus antecesores. Salió a pedir que la gente ahorre en pesos, como si fuera una decisión de simpatía, o porque la gente prefiere el color verde en lugar del color anaranjado de los billetes de 1000, o como si fuera una pulsión, como dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Una pulsión, dijo Santiago Cafiero. La gente que compra dólares, los mercados, las empresas que se están yendo del país, el mundo en general, le están pidiendo exactamente lo mismo al presidente: certidumbre. Es eso, certidumbre. Eso explica en gran parte el problema con el dólar y varios de los problemas económicos de la Argentina. Pero no se refieren a la certidumbre respecto de la pandemia, porque casi nadie tiene certidumbre con respecto a la pandemia. No pongan más de excusa a la pandemia. Cuando hablamos de certidumbre, hablamos de una necesidad de conocer cuál es el rumbo económico de la Argentina. Pero mira lo que te voy a decir, ya ni siquiera un plan se le está pidiendo. Se le está pidiendo aunque sea una pista de lo que piensa el presidente. Saber mínimamente si la economía también está regida por los deseos de Cristina, como ya ocurre con la justicia y con el Congreso. Es eso nada más. Es extraño que el presidente no pueda o no quiera. Pero hagamos un experimento acá entre todos. Ok, aceptamos lo que nos pide el presidente, aceptamos lo que nos pide Santiago Cafiero, ahorramos en pesos. A partir de hoy, ahorramos en pesos. Lo acabamos de decir, lo que estamos en este programa, lo lamento por ustedes dos que son invitados, lo que estamos en este programa, ahorramos en pesos. Perfecto. Una sola pregunta, presidente. Una sola pregunta. Ahorremos en algo. Claro, una sola pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ahorramos en pesos? Porque ahorrar significa que lo que vos producís ahora, vos lo puedas guardar, que no pierda valor para utilizarlo cuando lo necesites en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ahorra en pesos? ¿Se guardan los pesos que se licúan minuto a minuto? ¿Los ponemos en un plazo fijo que pierde contra la inflación? ¿Nos metemos con los bonos, con la timba financiera, que es algo que la mayoría de la Argentina no maneja? Pedir que la gente ahorre en pesos es pedirles que quemen la plata, que la pierdan. Quiero hablar simplemente en un ratito de lo que dejó la entrevista ayer de Santiago Cafiero. En un ratito lo voy a comentar, porque ayer habló Cafiero, yo le digo el jefe de gabinete del jefe de gabinete, habló ayer con Edgardo Alfano y con Marcelo Bonelli, discutieron, hablaron de economía, hablaron de todo, pero dejó varias frases para comentar, el blooper y demás, ya lo vamos a comentar. Pero Willy, hay gente que está muy preocupada con el tema del dólar, de los depósitos, no entiende bien lo que pasa, la confianza del gobierno es cada vez menor. Sin duda. Bueno, por supuesto, digamos, la mejor forma de que la gente se quede tranquila es que el Banco Central y el gobierno asegure que haya total fluidez en el sistema financiero, que la gente cuando va al banco vea que puede perfectamente retirar los dólares, que no hay ningún problema. Eso es así, ¿no hay de qué preocuparse, Willy? Yo realmente creo que no. Y si vos me preguntás, ¿puede el gobierno, digamos, expropiar los ahorros de los argentinos? Yo la verdad que creo que no. Primero porque no se necesita. Ahora vos me decís, por una cuestión de maldad, ¿el gobierno se va a meter en tu casa y te va a llevar la heladera? Yo creo que todavía no, francamente. No, realmente creo que no. Ahora, la realidad es que todo lo que uno pueda decir en la Argentina parece un poco inútil, porque el problema que tenemos hoy, Diego, no es solamente un problema de desconfianza por los desequilibrios de la economía. La economía tiene unos desequilibrios impresionantes que se vienen agravando desde hace un año, que es cuando el presidente Macri perdió las PASO. Y hace un año que se viene cocinando un problema que, por supuesto, en parte lo heredó Alberto Fernández, pero que se agravó severamente desde la llegada de Alberto y Cristina
en un año donde, bueno, básicamente los desequilibrios económicos se potenciaron. La pregunta, Willy, pero el es, problema... ¿con Cristina se puede corregir eso? Claro, Porque el problema es que... Claro, el problema es que lo que acá tenemos es una severa crisis de confianza ya política, claro, no solamente económica. Que tiene nombre y apellido, se llama Cristina Kirchner. Bueno, que tiene que ver en parte con lo que muy bien dijo Graciela Ocaña, que es que el presidente Alberto Fernández está incumpliendo, bueno, parte del pacto que él hizo con la sociedad, que lo eligió, digamos, y también está incumpliendo parte del pacto que él hizo con el peronismo. Y sobre todo en materia económica, que es donde empieza a preocupar, porque como estamos ante un fracaso económico, eso le preocupa a los gobernadores, a los dirigentes sindicales, a los empresarios, es decir, a todos los que apoyaron el proyecto de Alberto Ojo, Fernández. Willy, que a Cristina también. A Cristina también. Exacto, y eso te iba a decir. Acá, Exacto. Raúl, y si vos hablas, si vos hablas con el Instituto Patria sobre, claro, sobre la gestión de Alberto en materia económica, dicen cosas peores de las que estamos diciendo en este programa. De hecho, Willy, si me permitís, Diego, hubo una cena de Cristina Kirchner y Alberto Fernández hace muy poquitos días, donde hablaron de todo, pero la economía fue eje de esa reunión. ¿Por qué? Porque Cristina se preguntó, como todos, ¿qué pasó con Guzmán, que un domingo dijo que no iban a cerrar el cepo y 48 horas después Alberto Fernández anunció, el gobierno anuncia, que el cepo era más duro? Con lo cual... El propio Alberto dijo acá en TN, no, prefiero no endurecer. Bueno, pero lo de Guzmán llamó la atención porque fue 2 días antes del ministro de Economía, que venía incluso de cierta valoración por esto de la deuda, ¿no? Pero Guzmán hoy está en el frente de tormenta y algunos incluso se preguntan, ¿Guzmán va a seguir mucho tiempo como ministro de Economía? Sin duda, sin duda. Bueno, por eso digo. Porque me parece entonces el punto es que esa crisis, digamos, de confianza por los desequilibrios económicos, que es básicamente lo que venimos hablando hace meses, la emisión de pesos, la emisión, el gasto que tiene que aumentar, la pandemia que obviamente afectó la recaudación, todo eso presiona y generó con un modelo cambiario del que venimos hablando hace un año, Diego. Es decir, acá se vienen rifando reservas desde septiembre de 2019, porque, digamos, se puede tener un control de cambios, pero hay que levantar el cepo. El cepo es lo que te hace perder reservas, porque las reservas se van en turismo, en ahorro, claro, pero todo eso ahora también se complica porque hay una crisis de confianza política, y eso tiene que ver con que mucha gente se pregunta cómo puede hacer hoy el presidente Alberto Fernández para recomponer la confianza. Él tendría que hacer un cambio de gabinete, pero ese cambio de gabinete no sé si está disponible políticamente. Cristina se pregunta... Está pidiendo cambios hace tiempo. Bueno, espera. Cristina se pregunta qué pasó con el cepo y con el dólar, pero Cristina se olvida que creo que en un momento dado ella volvió de Cuba y le vetó el gabinete económico a Alberto Fernández. Claro, vos lo contaste en este programa hace varios... Y el gabinete económico de Alberto Fernández, que todo el mundo creía que iba a provenir... Pero una parte, Willy, porque, por ejemplo, Miguel Ángel Pese, que es el presidente del Banco Central, es un hombre que Cristina no quiere. Bueno, pero fue el presidente del Banco Central del cepo de Cristina. Bueno, es decir, hoy gobierna la economía la troika del cepo de Cristina. Miguel Pese, Mercedes Marcó del Pont, Matías Culfas... Es decir, el equipo económico de Alberto Fernández son las mismas personas que estuvieron con Cristina. Con Cristina en el momento del cepo. Entonces, digamos, ahí tenemos una situación donde se agrava la desconfianza, pero vuelvo a repetir, no hay ninguna necesidad de afectar los depósitos en dólares y sería, bueno, por supuesto, un escándalo. Realmente creo que no va a ocurrir, obviamente. Ojalá, por supuesto, yo coincido con el análisis de Willy. Santi, en un rato contame también lo que hablan Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, otra dupla que está ahí. Son las dos grandes duplas, digamos, ¿no? De la política, Cristina y Alberto, y Mauricio y Horacio. También hablan de economía, ¿no? También, me imagino, hablan de economía, hablan de todo. En un rato Lucía Salinas te cuenta por qué Máximo no quiere pagar impuestos, y es más, no va a pagar impuestos, porque así es esto. Si la familia Kirchner no quiere algo o quiere algo, los deseos que tienen se cumplen. Waldo, y ahora también con Graciela después, sobre esto último, sobre el dólar, sobre la crisis económica, ¿cómo lo estás viendo? No, yo escuchaba que, y escucho a algunos analistas hablar de un cambio de gabinete.
yo apelo a un cambio de la cabeza del presidente. El presidente este no es el presidente que votó la gente. Y nosotros, a pesar de que algunos digan lo contrario, hemos mostrado con hechos que hemos sido una oposición responsable, porque cuando asumió le votamos las emergencias, porque cuando lanzó la ASPO fuimos a casa, a Olivos, a la residencia presidencial y lo acompañamos, porque votamos la refinanciación de la deuda. Yo creo que el presidente, no lo conozco, pero apelaría a que salga y charle con la gente. Hoy ha perdido el apoyo de aquellos que confiaron en él. Ustedes lo decían antes, muchos empresarios, muchos gremialistas, muchos gobernadores. Él ayer mismo dijo que la oposición y los medios, nuevamente, una agenda antigua, degradan la democracia. Lo que degrada la democracia es que él se la agarre con la oposición. Una democracia republicana necesita una oposición participativa, que interpele, que pida informes, que denuncie. Para eso nos eligieron, para que seamos el contralor del Estado. Él era un hombre que iba por todos los canales diciendo cosas que ninguno de nosotros se atrevió a decir de su vicepresidente. Es cierto. Y hoy se enoja porque alguien lo critica. Yo apelaría a que él sea el que cambie y vea el espejo de aquel hombre que criticaba lo peor del kirchnerismo, en lo que se ha transformado él, siendo hoy un hombre que tiene la fe del converso. Él es más kirchnerista que el kirchnerismo. Se enoja con el periodismo, se enoja con la justicia, se enoja con la oposición. Me parece que está enojado con él. Graciela, quiero conocer tu opinión y quiero que estés atenta, porque ahora nos va a contar Lucía el truquito de Máximo para no pagar impuestos, lo que faltaba. Son como 4 palos que no van a pagar, un delirio. Ahí me estuvo contando antes del aire, quiero escuchar yo también, pero dame tu opinión sobre esto que está ocurriendo, sobre esto que hablaban Willy y Waldo, y después hablamos con Lucía. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en la economía, para gente como nosotros, ustedes son más jovencitos, pero ya lo vivimos varias veces, y apelar a las recetas que no dan resultado me parece un error. Yo le diría a Alberto, que él siempre se referencia con Néstor Kirchner, que tome las bases de Néstor, que eran los superávit gemelos, superávit comercial, superávit fiscal. Eso es lo que tiene que recuperar la Argentina, que tenía y que Cristina perdió en sus años de gobierno. Y que el presidente Macri trató de lograr un equilibrio, en un principio con endeudamiento y luego sí con un enorme ajuste que nos costó el gobierno, la presidencia. Pero creo que ese es el camino. Los argentinos ya sabemos todos estos laberintos por los que los economistas muchas veces quieren ingresar, estos economistas que han fracasado, como bien dijo Willy, y creo que el problema de cambiar el gabinete, Alberto sabe que porque así ha venido pasando, que todo lo que cambia, él pierde, él saca, pero no pone. Y creo que ese es el problema que tiene hoy, con un problema de gestión muy grande. Pero él que tanto habla de Néstor Kirchner, ¿por qué no vuelve a las bases del modelo económico que puede ser sustentable y que ha sido sustentable y que tuvo crecimiento en algunos años de la Argentina? Entonces, creo que es un profundo error lo que está haciendo con estas recetas que ya fracasaron muchas veces en la Argentina. Ya vamos a volver, ahora en un instante te vamos a contar esto que es increíble. Máximo no quiere pagar impuestos, dice que no tiene la plata, que la plata la tiene la justicia, que hay que pagar 4 palos, Willy, de impuestos, pide que lo pague la justicia con la plata que le embargaron, un delirio. Cristina no quiere pagar impuestos, Máximo no quiere pagar impuestos, Lázaro Báez no quiere pagar la fianza. Ahora te lo cuento, pero déjame cerrar el editorial. Sin embargo, están legislando más impuestos. Claro, para nosotros más impuestos, pero para la familia Kirchner siempre hay facilidades. Ya te lo vamos a contar, quiero cerrar simplemente con esto el editorial, porque quiero hacer algunas menciones de la participación de ayer de Santiago Cafiero en el programa Dos Voces. Primero, mandar un abrazo a Edgardo Alfano y a Marcelo Bonelli, que estuvieron muy bien en un momento donde la cosa se puso complicada, defendieron el rol del periodismo, lo hicieron muy bien y me parece que vale la pena destacarlo también. No vamos a mostrar el video del furcio en el que el jefe de gabinete confundió pesos con dólares. Tampoco vamos a mostrar el de Guzmán cuando, pobre, por culpa de Sergio Massa, que es el campeón argentino de la zaraza, entró en esa trampita que hizo Sergio Massa, porque es Massa el primero que le dice, yo zaraceo, y pobre Guzmán, más verde, le dice, sí, yo zaraceo también, pero Guzmán tenía el micrófono prendido. No pasa nada, un error lo puede cometer cualquiera. Esto no pone en duda la capacidad de quien los comete. Pero ¿saben cuál es el problema y cuál es lo verdaderamente importante que hay atrás de esto? Estos errores, como todo fallido, ya lo dijo Freud,
revela una verdad. Revela una verdad. Y eso es precisamente lo que pasó con estos dos bloopers. Con el blooper de Guzmán y con el blooper de Cafiero. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas son ciertas. El presupuesto es en gran parte una zaraza, una mentira, una ficción que fue desmentida al día siguiente de haber sido presentado por las propias medidas que tomaba el gobierno. Y efectivamente, tal como dijo Santiago Cafiero, sin querer, pero diciendo la verdad, la falta de rumbo y la falta de confianza que hay con el gobierno fomenta que la gente ahorre en dólares. El que puede, ¿no? El que puede, por supuesto, porque lo decíamos acá la semana pasada. Pero y lo dijo Cafiero también. Ahorrar en Argentina es un privilegio. la pulsión de los argentinos a ahorrar en dólares es una respuesta a la pulsión de la dirigencia política en la Argentina, abuelos, padres, nietos, a, bueno, obviamente, emitir dinero sin respaldo, es decir, a gastar y hacer demagogia con el gasto público, a generar gastos que después los gobiernos el día de mañana los tienen que solventar, porque anunciar derechos y beneficios, bueno, esa demagogia Fácil de la y redituable. política de 40 años De hecho, que ha sido... ¿te acordás que Cristina lo hizo Eso. con Aníbal Fernández cuando le dijo Exactamente, vos primero y decir, con Bonete? vos especificá por eso te primero y digo, con Bonete. es decir, la pulsión del Estado, en definitiva, la pulsión del Estado a devaluar la moneda, porque el que devalúa la moneda es el Estado. Vos pensás que hoy el dólar tendría que valer 80, 90 pesos. Vale 140 Por culpa de estas y medidas. genera la pobreza que genera porque el gobierno le mete 50 pesos de impuestos, igual que se lo mete al agua mineral. Entonces, esa pulsión del Estado por devaluar la moneda, bueno, los argentinos, gracias a Dios, se defienden, los que pueden, y se defienden de esa pulsión del Estado, que viene de décadas. Waldo, Viene de quiero décadas. escuchar. No quiero hablar mucho de economía estando Willy presente, porque me parece un atrevimiento, pero viste que se habla mucho siempre de vamos a investigar quién ha tomado deuda, que todos los gobiernos la han tomado o deuda real o emitido. Habría que hacer una comisión investigadora alguna vez de quién ha generado déficit, porque la deuda y la emisión son hijas del déficit. Por supuesto, Y el déficit es padre del populismo, por supuesto. porque es generar clientelismo, es emitir dinero para tener más gente en las provincias, como Formosa, que es el ejemplo del presidente de la Nación, teniendo un 69% de empleados públicos y un 70 y pico % de pobreza estructural. Entonces, los argentinos ya entendimos que el gran problema de la Argentina es el déficit. Este año estamos yendo al 5%, estamos presentando un presupuesto que ya sabemos que es mentira, con 5% de déficit fiscal. Lo que le estamos diciendo a la gente es vamos a emitir. Si vamos a emitir va a haber inflación. Si te sobró un peso, tenés que preservarte en algo. ¿En qué se preserva el argentino? En dólares, por más que Cafiero diga que no. No le queda otra. Por eso digo, Cafiero también dijo ayer que el gobierno trabaja para cuidar los ingresos de los argentinos. Lo decimos de buena fe, lo estamos charlando. Ahorrar en pesos no es un camino para cuidar los ingresos de la gente, por lo menos por ahora. Y la responsabilidad de que eso cambie es del gobierno, como lo decía Willy, pero no alcanza con enunciarlo. Continúan con ese voluntarismo obtuso que creen que por decir que la gente tiene que ahorrar en dólares, la gente va a ahorrar en dólares. Cuando todo el gabinete, o casi todo, hay 2 o 3 que no, tienen ahorros en dólares. Obviamente, lo dijo ayer el propio jefe de gabinete, no es ningún delito ahorrar en dólares. Cafiero también dijo que no se pudo debatir en el Congreso sobre el Consejo Económico y Social, que es un proyecto de ley que permitía verdaderamente una redistribución de la riqueza, volver a conversar qué pasa con los salarios y el hambre en la Argentina. Dijo que no se pudo debatir ese proyecto fundamental, escuchen esto, por favor, porque no hubo tiempo por la pandemia, pero sí hubo tiempo para votar la reforma judicial y para sacar a los jueces que le molestaban a Cristina. ¿No habrá que revisar las prioridades a la hora de ver por qué no hay tiempo en el Congreso para algunas cosas? Y lo último, ayer uno escuchaba a Cafiero y hacía una descripción de un gobierno sin falencias, sin ninguna falencia, ninguna autocrítica por parte de Santiago Cafiero. Un gobierno sin falencias y un país casi sin problemas. Pero los pocos problemas que reconoció, porque algunos reconoció, y por esos pocos problemas que reconoció, culpó a Macri, a la pandemia y a los medios en ese orden. Eso sí, antes había dicho que el peronismo no pone excusas.
Graciela, quiero que escuches atenta, yo voy a escuchar atento, por supuesto ustedes también, pero es la especialidad de Graciela, la corrupción, la denuncia, la vida de millonario que ha tenido la familia Kirchner. Máximo Kirchner, Lucía, no quiere pagar impuestos y lo ha logrado, no va a pagar impuestos. En medio de todo este debate que encabezó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado con dos cuestiones. La reforma judicial, que la oposición sostiene que es un plan de impunidad para liberarla a ella de los 8 procesos judiciales que tiene. Y la otra discusión que surgió la semana pasada, remover a 3 jueces que nada más y nada menos intervinieron en causas por corrupción contra Cristina Kirchner. Hubo una decisión ayer de la justicia de Comodoro Pi y es fallar a favor de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner tiene un antecedente. Desde el 2016 hay 3 impuestos que no paga, que es el IVA, ganancias y bienes personales. ¿De dónde vienen estos impuestos? Perdóname, no vayamos tan... Desde el 2016 no paga IVA. Exacto. Piensen ustedes del otro lado, los que sí pagan, no está pagando IVA, Bienes personales y ganancias, pero hay que entender eso. Esos impuestos son generados por 25 propiedades, de las cuales él es dueño en un 50%, y Florencia Kirchner, su hermana, es dueña del otro 50%. Claro. ¿Cuál es el antecedente? El año pasado, Florencia Kirchner, que debía poco más de 3 millones de impuestos en estos mismos conceptos, le pidió lo mismo a la justicia. Estaba en Cuba, no podía hacer frente porque no tenía un trabajo, un ingreso, y la justicia falló a favor de Florencia y le dijo a la interventora, con el dinero que usted va obteniendo de esas propiedades, que algunas están en alquiler, porque está intervenido este condominio que administra todas estas propiedades, y ahora te voy a contar por qué, vayan pagando las deudas de Florencia. Máximo Kirchner apeló a lo mismo, dijo, si se lo permitieron a Florencia Kirchner, yo tengo todo este conjunto de ejecuciones fiscales que no quiero que se sigan incrementando. Hago una pregunta, ¿Máximo Kirchner no tiene un sueldo como diputado nacional? Ahí está el punto. El abogado, que es Carlos Veraldi, que integra esta comisión revisora... ¿Cómo está laburando Veraldi últimamente? Suprema de Justicia, dijo que ese salario no estaría alcanzando para cubrir esta deuda. Esta deuda es de más de 4 millones de pesos. ¿No hay un plan de pago? ¿No hay una moratoria? Hay una moratoria y Máximo Kirchner se acogió a esta moratoria. Mira, ahí atrás tenés el número. Esa es la deuda de Máximo Kirchner. 4 palos. Poco más de 4 millones de pesos. Igual la es poco, metieron en una moratoria fiscal. ¿Qué pidió Voy a tomar el abogado? agua en la botella, perdón, me quedé sin vasito acá, espero que no... Lo que pidió el abogado es que las cuotas de esa moratoria fiscal la pague la intervención. ¿Por qué está intervenido este condominio que tiene todas estas propiedades de Máximo y Florencia Kirchner? Porque la justicia dijo que al igual que la inmobiliaria y al igual que la empresa hotelera, ese condominio fue utilizado para lavar dinero. Por eso está intervenido. ¿Qué dijo Máximo? Yo no voy a pagar esta deuda. Porque yo estoy intervenido, estoy embargado, yo no administro ese condominio, no tengo el usufructo, entonces que lo pague la interventora. Y la justicia... O sea, la misma justicia. Ahora, perdóname, ahora quiero escuchar a Graciela con esto y por supuesto a Waldo y a Willy también, que va a servir la opinión de todos. Pero para entender un poco, porque ya a esta altura creo que todos nos perdimos cómo es la situación patrimonial de una familia de millonarios. Porque uno dice, pará, Florencia tenía 5 millones de dólares en la caja fuerte, Máximo declara... Un patrimonio de 143 millones de pesos, el último que declaró Máximo Kirchner. Sí, está bien, pero en ese patrimonio declarado tenés los dólares a 60 pesos. O sea, estamos hablando de una fortuna inmensa, gigantesca de todos. Cristina ya sabemos que un día le dejó todos los bienes a los hijos. Cristina no tiene ningún bien, es pobre Cristina no tiene nada. Tiene ninguna propiedad porque todo su patrimonio se lo heredó en partes iguales a sus hijos. Perfecto, o sea que los propietarios son Máximo y Florencia. Los chicos sin mérito, como le gusta al presidente de la Nación, heredaron de su padre y de su madre. De su padre lamentablemente cuando falleció y de su madre por esta maniobra judicial que denunciaron entre otros Graciela Ocaña para que la justicia no pueda embargarla, no pueda buscarla, no pueda trabarle nada. Los bienes que tienen los chicos, que son un montón de plata, ¿qué pasa con eso? Bueno, justamente esos bienes... ¿Los maneja la justicia? Los está manejando la justicia, tanto los hoteles como estas 25 propiedades, porque la justicia lo que sospecha es del manejo que hicieron durante todos estos años con esas propiedades. ¿Qué dijo la justicia? Todas estas propiedades, todas estas empresas, la inmobiliaria, la empresa hotelera y este condominio, tenían un único fin, lavar dinero. Lo que dijo la justicia es que números más, números menos, en 5 años lavaron un poco más de 80 millones de pesos solo con el negocio inmobiliario y el hotelero. Y no confiaban en la administración de este condominio, que es el que ha generado estas deudas fiscales a nombre de Máximo Kirchner, y ahora Máximo dijo, yo no lo voy a pagar. Perdón, yo porque creo en la buena fe.
¿no le puede prestar Cristina, que gana también un salario como vicepresidente de la Nación, presidente provisional del Senado, y además la pensión que cobra por Néstor Kirchner, no, son como 600, 700 lucas por mes? No, porque ellos sostienen que como están intervenidos por la justicia, esos gastos tienen que ser afrontados por la intervención judicial. O sea, está bien, claro, porque que todos de las ganancias y de las pérdidas la justicia. Exactamente. Graciela, ¿qué pensás de esto? Contanos. Bueno, quiero que aclaremos algo, que todos esos bienes o una gran parte de esos bienes se originan justamente en dinero de todos los argentinos, ¿no? En hechos de corrupción, porque ese dinero que se lava es las coimas que López, que Báez pagaban y que usaban este mecanismo para ingresar al patrimonio de Cristina y de Néstor Kirchner y que luego fue heredado a sus hijos. Yo creo que claramente, más allá de que sea la justicia hoy quien es el administrador del condominio y de estos bienes, creo que acá hay obligaciones que nacen antes y que tienen que ver con operaciones comerciales que se hicieron en forma anterior a que la justicia asumiera el rol de manejar los bienes. Entonces me parece que tiene que quedar a cargo de los beneficiarios. Es bastante raro lo que el juez, no sé si fue en el tribunal oral. Sí, el tribunal 5, que es el que tiene las causas por lavado de dinero. Así es, haya tomado esta decisión, porque más allá de que si no puede afrontar toda la deuda, bueno, tendrá que afrontar en cuotas, y hoy hay una moratoria, claro, que como votó hace el cualquier Congreso de la ciudadano, Nación. ¿no? Exactamente, y pagarlo. Yo también lo que te quiero decir es que pensemos cualquier ciudadano si debe un impuesto a la AFIP, digamos, te embarga las cuentas o te embarga el sueldo proporcionalmente para cobrarse. Esto es así. Evidentemente hay personas que tienen ciertos privilegios. Cristóbal López es otro que, a pesar de estar quebrado, digamos, fue incluido dentro de la moratoria, un hecho también inédito, nunca pasó, porque vos cuando haces una moratoria lo que querés es salvar la empresa que está activa, querés salvar puestos de trabajo y la posibilidad de seguir trabajando. En este caso era una empresa que estaba liquidada en una quiebra y sin embargo le autorizaron a ingresar a la moratoria, una cosa que es increíble en la Argentina, pero bueno, aparentemente en el gobierno de los Fernández todo es posible. Gracias, Graciela, por haber estado con nosotros. Muy valioso, como siempre, tu testimonio. Te mandamos un beso. Gracias por recibirnos en tu casa. Waldo, quiero escuchar tu opinión, pero me tengo que ir a la pausa. Atención, guardátela, porque quiero que se queden del otro lado. Quiero escucharte sobre este tema. Me estabas pidiendo para hablar y me interesa. No se guarda nada, Waldo Wolf, así que vale la pena escucharlo. Quiero escuchar a Willy también. Y quiero escuchar a Willy y a Waldo también, las dos W, Willy y Waldo, sobre lo que dos tiene... trapecistas. Sí, Willy y Waldo, la dupla. Sobre lo que tiene para contar Santiago, sobre otra dupla, sobre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. ¿Quién lidera Cambiemos? ¿Quién tiene hoy que conducir a la oposición? ¿Quién está mejor para pensarse candidato? Obviamente ellos públicamente dicen que las elecciones quedan lejos, pero ¿quién es el que maneja hoy a la oposición o el referente más importante? ¿Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta? Todos esos secretos después de la pausa con Santiago Fioriti. No te vayas. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. Por eso, renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. Auspicia Prevención ART de Sancor Seguros. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. Galicia.
Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan con la declaración jurada y con la autorización para los centros de transferencias seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Parque Tecnológico Silicon Misiones. El futuro ya está aquí. Gobierno de Misiones. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Estaba a punto de contar una anécdota, la voy a contar después. Señores, había quedado pendiente tu respuesta, Waldo, importante sobre esto que veíamos, ¿no? Máximo sin pagar impuestos y demás. No, que hoy una paradoja de lo que somos como sociedad. Hoy estamos todos escandalizados por un hecho bizarro, escandaloso y privado de un diputado exhibiendo una situación pornográfica en directo. Pero esto es lo menos pornográfico que pasa en nuestro país institucionalmente. Pornográfico es que haya 500 gendarmes cuidando los bienes de Lázaro Báez. Pornográfico es que Cristóbal López haya acogido la moratoria. Pornográfico es que la vicepresidenta de la Nación utilice la suma del poder público removiendo jueces del judicial desde el legislativo, siendo cabeza del ejecutivo. Así que me parece que es una metáfora. Lo único que le digo a todos aquellos que hoy se van a dormir indignados, que está bien, que hay que indignarse, que no perdamos la indignación y que recuperemos la meritocracia. Mañana démosle un beso a nuestros hijos cuando se levanten a trabajar, a luchar, a esforzarse y a no caer en este modelo que es peor que chavista. Es un modelo que destruye el esfuerzo, que es donde nos criamos la gran mayoría de los argentinos. Gracias, Waldo, por estar. Te tenés que volver ya mismo al Congreso, así que podés ya rápidamente, si bien faltan todavía unos minutos de programa, entendemos la urgencia y la necesidad de volver ahí al recinto, bueno, a pesar de lo que ha pasado el día de hoy. Gracias, Waldo, por venir. Contame, Santiago, es lo que quiere saber todo el mundo. Yo estuve averiguando también durante la semana, pero es toda tuya esta. Es toda tuya esta. ¿Qué pasa entre Macri y Horacio? ¿Qué pasa? ¿Quién maneja la oposición? ¿De qué hablan Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, hablan de todo porque se reunieron en forma reservada los dos solos. No es algo que hagan muy de vez en cuando, sobre todo en los últimos meses que Larreta estaba muy abocado a la pandemia. Claro. Pero a Macri le llegó el rumor de que mucha gente estaba diciendo, ¿qué pasa con Macri? ¿Está celoso de Larreta? ¿Sacó la carta? ¿Te acordás la carta que publicó en La Nación? Sí. Bueno, lo que me cuenta gente muy cercana a Mauricio Macri y muy cercana a Larreta es que hablaron de todos los temas, de la agenda política, de la agenda económica. Macri cree directamente que Cristina Kirchner está manejando el gobierno, como mucha gente, y también dice, van a la destrucción del sistema democrático. Esto es lo que le dijo Macri a Larreta. Larreta, por supuesto, baja un poco los decibeles, tiene un perfil más moderado, lo va a preservar, pero en el medio de la discusión y en el medio de una larga charla me cuentan que Macri le dijo a Larreta, ojo, las encuestas te están dando mejor a vos que a todos en el espacio Juntos por el Cambio, prepárate para 2023. Con lo cual, por primera vez... Perdóname. Te iba a decir poner en el graph, ya está en el graph. Tenés que prepararte para el 2023, le dijo Macri a Larreta. Macri a Larreta. Es la primera vez que hablan del tema. Esto, y la primera esto vez es una convulsión en la política, ¿eh? De hecho, es la primera vez que Macri dice, bueno, si le toca a Larreta, lo importante es ganarle al kirchnerismo en 2023. Por supuesto, también se habló que de acá al 2023 falta muchísimo. Macri todavía cree... Lo mismo que Lustó, creo que en esa charla también se habló, que en la Argentina está en un momento de mucha dificultad, peor que en el 2001, dice Macri. Mucha gente... Lustó lo ha dicho en este programa incluso, varias veces. En Juntos por el Cambio están hablando mucho de este tema, pero Macri le está diciendo a Larreta, ojo, que si todo sigue así, primero que ganar el 2021, que también para eso falta un montón, y hay que ver quiénes son los candidatos de Juntos por el Cambio, pero Macri por primera vez le hizo un guiño a Larreta. Mirá vos. Todo el mundo sabe que Larreta quiere ser candidato a presidente, él no lo dice, no lo va a decir por ahora, pero Macri le hizo el primer guiño. ¿Me dejás meterte la cuchara en la columna? ¿Sabés qué le dice Macri a Larreta cuando lo quiere pinchar un poquito sobre alguna actitud que Macri cree que debería modificar un poquito a Larreta? Le dice, vos no podés ser Roberto Carlos, vos no podés tener 1 millón de amigos. Muy bueno. Se enoja Horacio cuando le dice eso, pero Macri cree que en algún momento hay que perder algún amigo en pos de ganar más solidez como liderazgo. Tienen diferencia, Larreta y Macri, lo hemos contado en este programa. En Juntos por el Cambio no hay una posición unánime de cómo frenar el kirchnerismo,
pero por ahora Macri y Larreta mantienen el diálogo y así prometen continuar hasta el 2023. Excelente, gracias Santi. Como siempre, muy buena información. Gracias Willy por venir, Por Perdóname, favor, se nos muchas terminó el gracias. programa. Mañana estás en la radio a vivo, contame eso. Sí, mañana estamos en la radio como todos los días. Está muy bien, obviamente. ¿conducís vos mañana? Sí, señor, Muy bien. porque Marcelo tiene fin de semana largo. Perfecto, entonces mañana va a ser un gran programa. Gracias Willy por venir, un abrazo a Marcelo Longobardi que está súper conectado con nosotros. Nos vamos, nos despedimos, señores. Mirá, Ernesto Sanz y José María Campagnoli, dos grandes invitados en La Rosca, programa de amigos, así que se quedan en la pantalla de TN, por supuesto. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene. Gracias a ustedes, chicos, por la información. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Rollás, por la ropa. Y como les digo siempre, seamos libres. Lo demás no importa nada. Hasta la semana que viene. Chao. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca. Ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conéctate con Adrián Mercado. Auspicia. Volkswagen Group Argentina. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impulsados por la situación frente al COVID-19, ATMA instaló en 20 hospitales de la ciudad espacios de contención para que el personal de la salud pueda tomar un descanso de la forma más parecida a sus hogares. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.